Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos las gracias. Y tu pueblo dice, amén. Hermanos, abra su Biblia. En el libro del Génesis. Gloria al Señor. Solo vamos a leer. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, voy a obedecer hasta aquí nos ayudó Jehová. Verso 18 del capítulo 2. Esta noche de doctrina, es noche de enseñanza, así que damos gracias al Señor esta noche. Amén, aleluya. Por darnos este privilegio. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Si usted lo tiene, dice un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor, hermanos, con toda reverencia la leemos. Y dice la Escritura de la manera siguiente: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Lo leemos una vez más, iglesia. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aleluya. Tenga, hermano, la bondad de tomar su lugar, tome su asiento. Gloria al Señor. No deje de adorar, de alabar al Señor esta noche. Gloria al Señor. Esta noche, hermanos, que como hacemos todos los miércoles, es noche de enseñanza, es noche de doctrina, noche donde nosotros pues escudriñamos las Escrituras para aprender, para ser edificados. Y esta noche vamos a estar tocando un tema que es casi ya olvidado. ¿Sí? Estaremos tocando el tema del matrimonio. Sí, un tema que en nuestro tiempo, hermanos, se está quedando obsoleto ya. Ya la gente no se quiere casar, ¿verdad? Sí, las parejas prefieren vivir en unión libre, que ese es uno de los términos que le dan a ese estilo de vida, ignorando que eso va en contra de lo que Dios ha dejado establecido para la vida de los hombres. Ya no, en este tiempo, hermanos, ya no hay los valores y los principios que había hace, 50 años atrás. Donde, bueno, ustedes porque son muy jóvenes no se contaron de esto, pero hace unos 50 años atrás, los padres, las madres, enseñaban a sus hijos, a sus hijas, la importancia del matrimonio. ¿Sí? La gente, hermano, se casaba porque era lo más normal del mundo en aquel entonces. ¿Sí? Imposible pensar en aquel tiempo que una jovencita se iba a ir de la casa paterna para vivir con un hombre, aunque fuera su prometido. No, güey. Quizá suena raro, pero las expectativas eran que la joven llegara virgen al matrimonio. Cosa que hoy en día nadie espera. Nadie espera que una mujer sea virgen. Eso ya es anticuado para ella. ¿Sí? Y por eso es que un buen tiempo antes de casarse, si es que se casan, si no viven ya con el novio, por lo menos pasan los fines de semana con él en la habitación. Y viven con él, duermen con él, pero y le llaman novio. Figúrese usted. Mi novio, dice, está viviendo con él, mi novio. Pero eso es para tapar, así como para ponerle un make-up a una verdad llamada fornicación, que es pecado delante de Dios. Otra situación que hace, unos 50 años atrás era motivo de escándalo, era el que una mujer quedara embarazada sin estar casada. No, hombre, se la comía medio mundo. Pero hoy no, hoy esa situación no tiene ningún problema. Hoy es visto con total normalidad, tan normal como que hoy se casan hombre con hombre, mujer con mujer. No hay
se quieren, está bien, dice la sociedad. Entonces, las parejas ven más conveniente vivir en ese tipo de unión libre, vivir juntos, dicen. Así dice la gente, ya se juntó la fulana con el fulano. Ya se juntaron. La cuestión es que en ese tipo de vida, y yo creo que por ahí es donde va la cosa, porque en ese tipo de vida no hay compromiso alguno. Por eso es que muchos no se quieren casar, porque no quieren el compromiso. ¿Sí? Vivir juntados, dice la gente. No hay compromiso, no hay suelo bajo los pies. A la hora que el hombre o la mujer quiere, se va, se separa, y como dicen algunos por ahí, no hay fijón, dicen. No hay problema. El hombre la deja. Porque claro, ya la señora, ya después de 3, 4, 5, 6 hijos, pues ya no tiene la misma figura, ¿no? ¿Sí? Y aparte de eso, imagínense que hay señoras que aquí, gracias a Dios no hay, pero hay algunas que todo el tiempo andan con los pelos todos parados, la misma bata toda llena de manteca. Salen a la calle con la misma ropa que durmieron y nomás se hacen un nudo por aquí en el pelo. Ay, María Purísima. Entonces el hombre cuando la ve, hombre. Y como no hay compromiso, se va y se busca otra. Y sucede igual, viceversa, ¿no? Porque la mujer también, después de que ya de algunos años, cuando ya ve al hombre todo viejo, panzón, peludo, más en eso que no les gusta arreglarse, que no se bañan, que andan todos apestosos a sudor. ¿Ha visto esos hombres que el gran bigote y la barba y toda llena de frijoles? Sí, Dios. Se buscan otra. Y ese es un círculo vicioso que después se vuelve a repetir. ¿Sí? Entonces el matrimonio ha dejado de ser para las personas, para la sociedad, ya dejó de ser esa institución divina, la cual Dios instituyó para que se obedeciera. Y Dios lo dejó en su palabra, que nosotros decimos es el manual de operaciones no solo del cristiano, está para todos. Porque en la palabra de Dios instituye el matrimonio, y en esa unión el hombre toma el rol de cabeza del hogar. Alguien dijo, sí, dijo, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Pero no es así en la Biblia. Si no, el hombre es cabeza del hogar, pero la mujer se sujeta como ayuda idónea. No es una esclava, no. Ella fue puesta como ayuda idónea. Ese es el plan de Dios. El hombre es cabeza del hogar y es el hombre el que tiene que proveer para el hogar. Cuando el hombre se casa, él tiene la responsabilidad de proveer para el hogar. Él es el que tiene que ir a trabajo, y es al contrario. Sí. Hoy la mandan a ella a trabajar y ellos se quedan en la casa. Pero no es así en el plan de Dios. Es el hombre el que tiene que proveer. Es el que tiene que aportar para todo. Pero hoy sucede, mire, oye, es que esto está feo. Porque hay parejas que si trabajan ambos, ya nadie quiere poner para comprar nada, porque cada quien reza por su santo. Se prestan dinero uno al otro. Sí, y ahí después están, y hasta se cobran intereses. Sí. O sea, no es así, ¿no? La responsabilidad del hombre, yo sé que en estos tiempos con la carestía de la vida, pues se hace necesario que la mujer trabaje, está bien. Como ayuda. Exacto, como ayuda. Como ayuda.
porque para eso la puso el Señor como ayuda. ¿Por qué? Porque se quiere vivir un poco mejor. Se quieren tener algunas cosas que quizás solo con lo que el hombre gana no alcanza. Y entonces ahí es donde entra la mujer como ayuda y aporta. Pero a mí me tocó ver un caso de una pareja que ambos ganaban bien y tenían un gran problema. Porque la señora ganaba para sus vestidos, sus joyas, sus zapatos, sus peinados, sus cosas. Y el hombre ganaba para sus carros, sus cosas. Y los niños nadie les quería comprar nada. Y tenían el conflicto. Porque ella decía, es que este es muy irresponsable, no le compra a los niños. Pues sí, pero ella también trabaja, decía el otro. No, en este caso el hombre es el responsable de proveer el techo, la comida, el vestuario. Porque para eso él buscó. Y ya digo, si por las cuestiones de la vida, porque se necesita por lo menos el vehículo u otras cosas y no alcanza, entonces ella aporta. Pero en sí, obligación no tendría, sino que es del hombre. Porque ella, dice el Señor, que la puso como ayuda idónea. Hay algunas que son molestonas, pero no la puso como esclava, ni la puso como un objeto. Porque el matrimonio, hermanos, no fue invento de ninguna sociedad, no fue invento de ninguna organización, de ningún gobierno, sino que la Biblia nos enseña que fue instituido por Dios. Y la voluntad de Dios es que cuando el hombre y la mujer se unan, sea a través del vínculo del matrimonio. Entonces, como consecuencia, al desobedecer la palabra de Dios, la familia ha venido siendo deteriorada. Y si bien es cierto que de alguna manera las parejas gozan de la gracia común de Dios, porque ellos gozan de la gracia común de Dios. Hay una gracia que es común para todos. El sol sale para todos, la lluvia desciende para todos. Esa es gracia común, ¿sí? Pero sin embargo, estas parejas son carentes de otras bendiciones que Dios da solamente a aquellos que obedecen sus estatutos. Por eso es que es importante que nosotros la iglesia conozcamos lo que la Biblia dice. La palabra de Dios enseña lo que la palabra de Dios enseña sobre la institución del matrimonio, que ya dije, fue instituida por Dios, ordenada por Dios y santificada por Dios en la creación. Pero además de eso, Cristo también la ratifica y la santifica con su presencia en las bodas de Canaán de Galilea. ¿Sí? Y por medio de las instrucciones dadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento, también, hermanos, vemos que esto es ordenado por Dios. ¿Sí? Y la mayoría de las ceremonias de casamiento reflejan esto y reconocen que esto tiene un origen divino. Lo que se suele ignorar o pasar por alto en los contratos modernos es que el matrimonio ha sido regulado por los mandamientos de Dios. La ley de Dios es la que circunscribe el significado y la legitimidad del matrimonio. Veamos lo que dicen las Escrituras. Dios instituye el matrimonio cuando hizo a Adán y a Eva, o cuando hizo a Eva y se la trajo a Adán. Adán fue hecho primero, ¿verdad? Luego dice la Biblia que Dios hace caer al hombre en un sueño profundo, saca una de sus costillas y de allí Dios hace una mujer y se la lleva al hombre, se la lleva a Adán. Adán, cuando la ve, dice: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y luego dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Oiga, dice que dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto también nos enseña que los matrimonios tienen que vivir ellos solos. Suegras, por favor, sálganse de ahí. No sean metiches. Con las que están viendo, pues aquí no hay. Ellos tienen que hacer su vida. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer.
Entonces, ¿qué es el matrimonio? ¿Cuáles fueron los propósitos? Ya vimos que el matrimonio es una institución divina que tiene como finalidad el brindar una ayuda mutua a los cónyuges. Esa es la finalidad. Brindar una ayuda mutua. Cuando Dios crea, Él vio al hombre en un estado de soledad. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Sí? Le haré ayuda idónea. Y Dios creó una ayuda idónea para Adán porque no era bueno que él estuviera solo. Ahora, la verdad de este planteamiento la vemos en la condición física de cada persona, de cada hombre, de cada mujer. El hombre y la mujer son tan diferentes, tanto en lo físico como en lo emocional. Somos diferentes, ¿sí? En lo físico, en lo emocional. Y se necesita uno al otro para complementarse. Entonces, es decir, lo que le falta al hombre, la mujer lo provee, lo suple. Por ejemplo, hay hombres que son muy callados y las mujeres hablan tinas hasta por los padres. Entonces, es ayuda idónea. Ella provee, ella suple lo que al hombre le falta, y Dios los creó para que también ocupara cada uno su respectivo lugar. ¿Sí? La unión estaba y quedó aprobada y bendecida, y este fue el inicio, hermanos, del orden de la unión del hombre y la mujer. Dichoso el hombre y dichosa la mujer que reconocen esa sabia provisión de Dios y que la respetan y que obran dentro de sus límites. Otra de los propósitos del matrimonio fue para posibilitar la multiplicación adecuada de la raza humana. Dice Génesis aquí en el capítulo 1, en el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo. ¿Qué les dijo, iglesia? Como usted se da cuenta, Dios les da esa orden. Primero los bendice y después les dicen, fructifiquen y multiplíquense. Y esa sí la obedecieron. Sí. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. La tierra está llena, llenísima. Y sojuzgadla y señoreadla. Entonces, Dios instituye el matrimonio en primer lugar para que se brinden una ayuda mutua entre los cónyuges. En segundo lugar, para posibilitar la multiplicación adecuada de la raza. En tercer lugar, también podríamos decir para la crianza de los hijos. Es decir, que las cualidades más fuertes del padre unidas a las cualidades más tiernas de la madre, ve cómo se complementan. El hombre es más rudo, ¿no? Más tosco, más animal. Y la mujer, hay algunas que también, pero no. Sí. La mujer, ella es más tierna. ¿Sí? Amén. Sí, no, de verdad. Entonces la mujer, ella es más tierna y las madres sirven para disciplinar, para criar a los niños, ¿sí? Entonces, y el punto es que no hay nada, hermanos, que pueda ocupar el lugar de un hogar cristiano para criar a los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, como dice la Biblia. Pero bueno, nosotros, los cristianos, desde pequeños los niños hay que irlos criando en el temor de Dios, para que cuando lleguen a viejos no le pase lo que nos pasó a nosotros, que nos reparten. Aleluya. Entonces, es responsabilidad, y es responsabilidad de los dos criar
y educar a los hijos. Hoy en este tiempo los hombres le dejan toda la responsabilidad a las madres, cuando no es así. En la Biblia el papá juega un rol muy importante en la educación de los hijos. Y siempre hemos dicho eso, que los padres tienen que darle a los hijos tiempo de calidad. Porque hay tatas que pasan tiempo con los hijos, ¿verdad? Pero el tata está viendo el partido y el cipote está por allá, ¿sabes? Y él cree que porque está en la casa eso es darle tiempo al hijo, ¿no? Darle tiempo al hijo, apague el televisor y dedique el tiempo al hijo. Miren, los que tienen niños pequeños, disfruten los que están pequeños. Porque cuando ya llegan a grandes, ya. Sí, no, ya, mi hija ni me habla. Gracias a Dios. Imagínate. Y yo le extraño mucho. Pero ya, el tiempo que la pude haber aprovechado así, disfrutar su infancia, ya se me pasó. Y yo a veces le digo, ¿por qué tuviste que crecer tan rápido? Pero los papás tienen que cumplir con ese rol de educar a sus hijos, de enseñarle principios, buenos principios, sanos principios, valores. Somos los padres. Hermano, ¿por qué hay tanta decadencia en la juventud? ¿Por qué los jóvenes se han desviado tanto y están metidos en pandillas y en drogas y en tanta cosa? Muchas veces el error, y casi siempre, en un alto porcentaje, se debe a la falta de educación en la casa, a la falta de atención en el hogar. Por eso se van, porque en la casa no hay atención. Entonces afuera la pandilla les ofrece lo que en la casa no hay. Y se terminan yendo. ¿Y quién sufre? Después está sufriendo papá y mamá. Entonces, esa es responsabilidad de los padres, hermano, la crianza de los hijos en disciplina y amonestación del Señor, así dice la Biblia. También es importante aclarar, esto sí, hay que aclararlo, que el matrimonio se tiene que dar entre un hombre y una mujer. Eso lo enseña la Biblia. La voluntad expresa de Dios es que el matrimonio se debe de dar entre un hombre y una mujer y no es hasta que la otra lo separe, hasta que la muerte lo separe. Primero de Timoteo capítulo 3 verso 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es decir que es entre un hombre y una mujer. Amén. También aquí hay otra cosa importante, y es que el matrimonio no debe de contraerse dentro de los grados de consanguineidad. Cuando hablamos de los grados de consanguineidad, estamos hablando entre familias. ¿Sí? No debe de contraerse dentro de los grados de consanguineidad o afinidad prohibidos en la palabra de Dios, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana. No deberían, ni por el consentimiento de las partes. ¿Sí? De tal manera, esas personas no pueden, de acuerdo a la ley de Dios, no deberían. Bueno, hay gente que se casan, ¿verdad? Entre primos, entre tíos y sobrinos y todo. No, de acuerdo a la Biblia, no. Veamos lo que dice la Biblia en el libro de Levíticos. Levítico capítulo 18, para que veamos que esto lo dice la palabra de Dios. A partir del verso 6, no menos, pero no voy a leerlo todo por cuestión de tiempo. Pero estamos hablando de que el matrimonio no debe de darse entre familiares, ¿sí? Para ser más claro, más explícito. No debe de darse eso de que son primos y se enamoraron y se casaron. No, de acuerdo a la Biblia, eso no debe de darse. Dice Levítico capítulo 18, verso 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Oigan,
ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Ahí está quien está diciendo que no debe hacerse. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no cubrirás. Verso 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana, los que se meten con, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Hay un caso en la Biblia de un hombre que estaba viviendo así, en 1 Corintios capítulo 5, verso 1. Este hombre estaba viviendo con su madrastra. 1 Corintios 5:1, de cierto, dice el apóstol Pablo, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces este estaba viviendo con la mujer de su papá. Entonces, puesto que la Biblia enseña las bases y cómo debe de darse, también encontramos las leyes matrimoniales. Mucha gente se pregunta, a mí me han preguntado, que cuál es el matrimonio, me han dicho que vale, si el de la iglesia o el civil. Si mucha gente viene con esa pregunta. La verdad es que la iglesia, bíblicamente hablando, las iglesias, ninguna iglesia tiene la potestad de casar a nadie. El matrimonio que vale es el matrimonio civil. Dice la Escritura que las autoridades civiles han sido puestas, han sido instituidas por Dios. Y estas son las que aprueban el matrimonio. Romanos capítulo 13, verso 1, dice la Escritura, sométase toda persona a las autoridades superiores. Allí nos está diciendo que nosotros tenemos que obedecer las autoridades. Amén. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todas las autoridades que hay en la tierra, todas, hermanos, parten de un plan de Dios. Dios ha instituido las autoridades. El próximo miércoles estaremos tocando el tema de el cristiano y el Estado, donde vamos a ver más en detalle esa enseñanza de por qué tenemos que obedecer las leyes terrenales, las autoridades, porque han sido puestas, instituidas por Dios. Entonces el matrimonio se hace legal, se hace efectivo a través de ese acto llamado matrimonio civil, el cual es sancionado por Dios y es valedero por la iglesia. Pero la iglesia en sí no tiene esa potestad. Si no, cualquiera podría decir, bueno, dirían los testigos de Jehová, esos que no saludan la bandera, que nada de eso, ¿verdad? Ellos podrían decir, no, pues yo no me caso por el civil, yo solo por la iglesia. Pero no tiene validez. Entonces la iglesia no tiene esa potestad, ¿sí? No. Los ministros del evangelio no pueden, hermano, o no deben realizar matrimonio, porque esa potestad no les es otorgada ni por la palabra de Dios, bueno, en nuestros países, ni por las leyes civiles. Aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico y en Canadá, hermanos, la ley misma establece algunos mecanismos para que los ministros religiosos, después de cubrir ciertos requisitos, puedan realizar matrimonios civiles. Aquí en Estados Unidos, en
Canadá, Puerto Rico, sí, los ministros pueden hacer eso, pero bíblicamente eso no debería de ser. O sea, la Biblia no nos autoriza para eso. Aparte de que aquí en el norte, a los ministros, al estar avalados para poder hacer eso, pues hacen su negocio, ¿verdad? Hacen su negocio para eso, pero a la palabra de Dios enseña, hermanos, que el matrimonio que vale es el matrimonio civil. No es, la iglesia no tiene esa potestad. O sea, yo no entiendo mucho eso de que se fueron a casar al civil y después vienen a la iglesia y otra vez a entregar los anillos y se los ponen en la iglesia y ya están casados. Allá los declararon marido y mujer. Está bien en la iglesia venir, sí. Lo que podemos hacer es, vienen las parejas a la iglesia a recibir la bendición. Es una ceremonia donde oramos por esa pareja, por ese matrimonio, ¿verdad? Pero no venimos a decirle, yo te declaro marido y mujer, no sé si ya se lo dijeron. ¿Sí me entiende? Así, eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, los efectos de cualquier ceremonia religiosa no van más allá, hermano, no van más allá que el ofrecer una oración en favor de los recién casados y presentarlos como tal, como matrimonio ante la congregación. Eso es lo que la iglesia puede hacer. Pero el matrimonio que vale es el que se realiza delante de las autoridades civiles. Porque repito, la iglesia no tiene potestad para casar a nadie. Si no, ya dije, la gente podría optar, ¿sí? Optar por casarse solo por la iglesia, si así fuera. Y dependiendo de qué fe es la que profesan, bueno, unos se casarían solo por la iglesia católica, otros se casarían solo por la iglesia de los testigos, los mormones, los evangélicos. Cada quien por su religión, pero eso no tiene validez. Y por eso es que Dios dejó las leyes civiles. Y casi todas las naciones tienen leyes sobre el matrimonio. Así que nosotros los cristianos debemos de someternos a esas leyes, ¿sí? A esas leyes porque han sido instituidas por Dios. Amén. Ahora, veamos algunas de estas leyes que encontramos. Primero, la palabra de Dios, oiga, es la palabra de Dios. Aquí, cualquier cuestión, ahí entiéndanse con el Señor. La palabra de Dios prohíbe que un creyente se case con un incrédulo. Por muy guapo que sea. Sí, la Biblia dice que no. Deuteronomio capítulo 7. Es la palabra de Dios. ¿Por qué se prohíbe? Podría preguntar alguien. Recordemos que nosotros, la iglesia, hemos sido llamados a ser santos. Amén. Entonces, la familia está en ese estado delante de Dios. Son santos delante de Dios. Pero se trae a una persona que no es, se trae un incrédulo, viene, es como que le ponga levadura a la masa. Viene a leudarla, viene a corromper la santidad que hay. Entonces dice el Señor, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fedeseo, al Heveo, al Jebuseo, todos los feos, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Verso 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Oiga, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Verso 3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Aquí viene la razón.
porque desviará a tu hijo de en pos de mí, dice el Señor. Y eso es lo que sucede. La muchacha se casó, se juntó, como dicen, ¿verdad?, con una persona no creyente y a la larga termina separándose. Que ya el hombre, como él no es creyente, él le prohíbe. Y como ella se sujeta. Ay, bueno. Pero el punto es ese, dice el Señor. Los van a desviar del camino, los van a apartar de la fe. Se van a ir a servir a dioses ajenos. Y aquí vienen las consecuencias. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio 22, 10 y 11. Estamos hablando de que la palabra de Dios prohíbe que una persona creyente se case con un incrédulo. 22:10, Deuteronomio: no ararás con buey y con asno juntamente. Imposible, ¿verdad? No se van a llevar bien, eso es lo que está diciendo. No se van a llevar bien, no van a tener paz. No, imposible. Yo conocí una persona que el día de culto tenía problema. Que el hombre llegaba y le decía: no, cuando yo llegue usted tiene que estar ahí para atenderme. Porque yo llego con hambre y usted tiene que estar ahí. Y así, ¿no? Y así, yo quisiera ir al culto de enseñanza, pero no puedo por estas y otras razones. Y uno lo entiende, ¿no? Y ellas tenían que sujetarse, ni modo. Hasta, gloria a Dios, que el hombre se convirtió. Y entonces ya iban los dos al culto. Pero mientras tenían un gran problema. Porque ya yo lo he dicho muchas veces y yo lo voy a seguir diciendo. La mujer cristiana que se casa con un no cristiano tiene de suegro al diablo. Entonces dice: no arará con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Porque nunca se van a poder poner de acuerdo. Amén. No vestirás ropa de lana y lino juntamente, por lo mismo. O sea, lo que está tratando de explicar ahí es eso, que no puede haber armonía. Porque son dos polos opuestos, son dos cosas diferentes. Ella quiere una cosa y quiere otro. Ella quiere buscar santidad, él no. O viceversa. Josué capítulo 23. Josué 23, 11 y 12. Guardad pues con diligencia, ¿qué cosa? Vuestras almas. Eso es lo que hay que cuidar, hermanos. El alma. Para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis, oiga, y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, verso 13, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias de desobedecer lo que Dios ha dejado establecido. Tarde o temprano comienzan a darse esas situaciones. Primero cae en un lazo. ¿Sí? Un lazo. Le es de tropiezo. Es un azote. Espina para vuestros ojos. Dice. Qué terrible, ¿no? ¿Qué más? Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10. Gloria al Señor. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Sí, pero ¿de qué? La ayuda idónea. No, ¿de qué?
¿De qué estamos hablando usted? Estamos hablando de las leyes matrimoniales. Esdras capítulo 10, verso 10. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pecado? ¿No lo han encontrado? Esdras, está ahí en la Biblia. Vean. El sacerdote Esdras les dice: ustedes han pecado. ¿Y cuál era el pecado de ellos? Habían tomado mujeres extranjeras. Añadiendo así sobre el pecado de Israel. Verso 11. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad. Y apartaos de los pueblos de las tierras y De las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea: amén. Pues no lo hicieron. Así hacen. Sí, pastor tiene razón, pero sí igual. Veamos otra porción, más de Nehemías. Estas son las advertencias que Dios ha dejado para cuidarse. Estoy hablando de mujeres solteras, ¿verdad? Y de hombres solteros que están buscando pareja o que quieren casarse. Nehemías 13:23 en adelante. Si lo encontraron, si no se lo leo de una vez. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, dice Nehemías, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, mira, los dejó pelones, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces esa es la razón por la cual Dios no quiere que sus hijos emparenten con los que no son sus hijos. Por no decir con hijos del diablo. ¿Por qué no hay otro? Ahora, usted dirá: pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Sí, pero veamos qué dice el Nuevo Testamento. Porque también aquí vamos a encontrar las mismas advertencias de parte de Dios. ¿Sí? Y aquí ni siquiera hay que preguntar a Dios sobre su voluntad en cuanto a eso de celebrar matrimonio con un incrédulo, pues está muy claro que esa no es la voluntad de Dios. Sí. Mire, yo he conocido personas que afirman es que Dios me dirigió y Dios me puso para que me casara con él para que se convirtiera a Cristo. No es así. Eso no funciona así. Y hay iglesias que hasta le dan profecía a los muchachos. Sí, para que se case con un fulano. Y termina las cosas, pero horrible. No les puedo contar, pero termina horrible. ¿Sí? Entonces, y le digo porque es cierto, hermano. Hay iglesias donde a las jovencitas así hasta les van a profetizar con fulano. ¿No? Van a tener problemas con su suegro espiritual, el diablo. Sí, dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, ¿qué dice Dios? Vamos a 2 Corintios capítulo 6. Ya vimos lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice Dios en el Nuevo Testamento? Que esto es para nosotros, ¿verdad? El Nuevo Testamento es para la iglesia. Entonces, Pablo, escribiendo a los Corintios, su segunda carta, capítulo 6, verso 14,
¿Lo encontraron, hermano? Nos dicen amén ustedes. Dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Ninguna. No tienen ninguna. De igual manera, entonces no cuadran, no empatan, no funciona el matrimonio entre un cristiano y un incrédulo. Amén. Y dice 1 Corintios 7:39 que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. No ir a buscarse uno de afuera, no. ¿Sí? Entonces, resumiendo, la Biblia advierte a los cristianos que no tienen que casarse con los incrédulos, porque eso lo único que va a traer es resultados desastrosos a sus vidas. ¿Qué dice Amós capítulo 3, verso 3? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Deberían de sabérselo de memoria. Amós 3:3, ¿qué dice, iglesia? Exacto, es una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdad que no? Pues se van a ir tromponiendo en el camino de la raza. Imposible. Y eso sucede cuando el esposo y la esposa tienen diferentes creencias religiosas. Ellos están divididos, hermanos, en asuntos que son realmente importantes. No se ponen de acuerdo. Por eso, los padres tienen la obligación ante sus hijos de estar unidos en todos los asuntos morales y religiosos, y por tanto es muy importante que los cristianos busquen su pareja, los solteros, entre otros cristianos. Entre otros cristianos. Esto ha traído algunas veces algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué sucede? Alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que ya están unidas en un matrimonio en yugo desigual? ¿Qué hacer? Pues porque hay personas que vinieron a Cristo, pero están unidas con personas que uno es cristiano y otro no. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a 1 Corintios capítulo 7. Yo conocí un pastor que en una situación así, y él a la hermana le dijo, déjelo. Si él no quiere convertirse, usted déjelo. Imagínense, dejarlo con 5 hijos. Si no, está fregado. ¿Quién se los va a mantener? Sí, no, pero, exacto, pero entonces, ¿qué hacemos? Hay que venir a la Biblia a ver qué es lo que la Biblia dice. ¿Qué hace una persona así? Ya está unida en yugo desigual. ¿Qué hacer? 1 Corintios capítulo 7, verso 12. Y a los demás yo digo, vea, Pablo dice, esto lo digo yo, dice Pablo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él la consiente en vivir con ella, aguántelo, no lo abandone. Pues aguántelo. ¿Qué le queda? Pues aguántelo. ¿Por qué? Vean lo que dice el verso 14. Y hay algunos que han interpretado mal esto, ya le explico. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Porque uno de los dos es creyente, está perseverando. Dice Pablo que ese marido incrédulo es santificado en la mujer. Estamos hablando de matrimonio, no juntados, ¿ok? Sí, hay que aclarar, ¿verdad?
y el otro no. Entonces, ya sea el marido o la mujer son santificados. Ok, pero este es el punto. Esto no quiere decir que porque la mujer es creyente y el marido no lo es, y como Pablo dice que son santificados, al otro ya se creyó que es salvo. Sí. No es así. Pablo no está hablando de salvación aquí. Él tiene que venir a los pies de Cristo. Oye, tiene que venir a los pies, porque la salvación es personal, es diferente. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que si el marido consciente, bueno, ella es cristiana y si él consciente vivir así, pues está bien. No lo deje, no lo abandone, o viceversa. Aguántelo nomás. Porque, ve aquí, porque, verso 16, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Porque no lo es. Lo que sucede es que el testimonio de ella puede hacer que este hombre venga a los pies de Cristo. ¿Verdad? El testimonio, ella lo puede ganar para Cristo con su testimonio, pero si hay platillos voladores y cacerolas voladores, sí. No, hombre, dice el hombre, si este es cristiano nomás en la iglesia, cuando llega a la casa es puro diablo, olvídese. Es importante aclarar esto porque por malinterpretar estos pasajes hay hombres y también mujeres que creen que porque la mujer es cristiana ya el hombre alcanzó salvación, o porque el hombre es cristiano ya la mujer alcanzó salvación, y eso no es así, ¿sí? Dios considera, cuando habla aquí de que es santificado, es porque Dios considera el matrimonio como santificado, es decir, apartado para su uso por la presencia del cónyuge cristiano. La otra parte no recibe salvación de manera automática, sino que es ayudado por la relación. Por eso digo que con el testimonio lo puede ganar, lo puede llevar a los pies de Cristo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la asociación del matrimonio puede ser el medio para que ese cónyuge no creyente reciba la salvación. O sea que la esposa tiene que ganárselo para Cristo con su testimonio personal. Tiene que ser obediente, tiene que ser sujeta a las suyas, pero así es. Y todo con quien sea capaz de dar su consentimiento y juicio. Y teniendo en cuenta los mandamientos, que están expresados en la palabra de Dios con respecto a este tema. ¿Cuáles son estos mandamientos? Bueno, ya dijimos que el creyente tan solo puede casarse con otra persona creyente. Eso dice 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si el marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. No de afuera, no tiene que ser un creyente. No, ya se murió el cheque, voy a buscar otro. Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Estos son los mandamientos que encontramos concernientes al matrimonio. ¿Qué más? Que el matrimonio se contrae para toda la vida y únicamente puede ser disuelto por muerte. Cuando uno de los cónyuges muere, el que sobrevive queda libre del lazo del matrimonio, dice Romanos capítulo 7, verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y puede contraer un nuevo matrimonio si así lo desea. Ya leímos 1 Corintios
7:39, donde dice que la mujer casada está ligada por la ley mientras que el marido vive, pero si éste muere, ella es libre de casarse con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Amén. Otra razón es, en el caso de fornicación y adulterio, después del matrimonio, la parte ofendida debe de procurar la restauración de su cónyuge, otorgándole un perdón completo, cuando así lo solicite, a fin de preservar la unión matrimonial y cumplir con la ley. Pero si el ofensor persiste con obstinación en infidelidad que no puede ser remediada ni por el cónyuge ni por la intervención de los ministros del Evangelio, la parte inocente puede promover su divorcio y después de este puede casarse si lo desea con otra persona, como si la parte ofensora hubiera muerto. Mateo capítulo 5, verso 32, dijo el Señor Jesús: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué más tenemos? Cuando un matrimonio se divide a causa de que uno de los cónyuges se convierte al Evangelio y el incrédulo abandona a la pareja por su nueva fe, se puede admitir una separación de los esposos, porque hay casos así, ¿no? De que el hombre se convierte a Cristo y entonces la mujer dice: no, yo lo prefiero borracho, mujeriego, parrandero, jugador, no cristiano. Hay gente así. Hay familias donde yo he escuchado madres que sí decían: yo prefiero que este sea borracho, arrastrado, no evangélico. Entonces sucede también que en las parejas se da ese caso, ¿verdad? De que uno de los dos dice: no, yo, si esta se convierte, si es evangélica, yo la dejo o lo dejo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, 1 Corintios 7:15, que si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Pero aquí sucede algo, que en este último caso no hay lugar para un nuevo matrimonio, a menos que el cónyuge, el que se separó, incurra más tarde en infidelidad. Pero si solamente se separaron, pero si se separaron, pero la persona que se fue no se busca otra pareja, entonces tampoco la otra puede decir: como este se fue, me voy a casar con otro. No puede. No hay lugar a un nuevo matrimonio, a menos que el cónyuge incrédulo incurra más tarde también en el pecado de infidelidad, con lo cual el caso pasaría a considerarse como de adulterio. Hay excepciones a la regla que se dan en algunos países, como aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Hay mecanismos, ¿verdad? para eso. Y es que también hay que considerar situaciones donde ciertas parejas no pueden vivir. Hay problemas, hay violencia y no pueden estar juntos, se van a matar uno de los dos. Entonces es mejor que se separen, por la salud de ellos y también por la de los hijos. Pero estoy diciendo que se separen, o sea, que busquen la separación un tiempo para ver si las cosas pueden remediarse. Ahora, si hay violencia extrema, pues, yo creo que no es correcto que sigan viviendo juntos, porque imagínense, un día uno de los dos va a aparecer muerto, no se pudo haber evitado. Dejamos hasta ahí, ponemos de pie. Y le damos gracias al Señor por instruirnos, por enseñarnos. Yo sé que aquí no hay pareja, no hay hermanos que están buscando: quiero casarme. Pero es parte de la enseñanza que como iglesia tenemos que impartir. Así que le damos gracias al Señor
por cada una de vuestras vidas, por los matrimonios de la iglesia, por las parejas que están casadas y por los que no están casados, pues animarles a que arreglen sus vidas delante del Señor y que den ese paso de obediencia y que se casen. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor.